Pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos. La Comisión Diocesana de Fe y Cultura este año ha dedicado el diálogo sobre todo a tratar en distintas ocasiones, bajo distintos puntos de vista, a ver motivos para la esperanza, ¿no? Es importantísima la esperanza. Es decir, hablar sobre la esperanza es algo que al fin y al cabo es fundamental. Todos pensamos que malamente se puede vivir sin dinero, se puede vivir sin amigos, sin mucha salud, muy malamente sin amor, pero sin esperanza. En cuanto hay un área de nuestra vida invadido por la desesperanza, que ya lo vamos apartando. Si la desesperanza es total, hay quien dice que le queda el balcón del 7º piso como solución, ¿no? Nosotros queremos hablar de la esperanza y como conclusión de este curso, pues este diálogo sobre la esperanza, pues esta comisión se honra con tener a dos primeros espadas porque hemos pensado que hoy había que lidiar el toro más importante, ¿no? Es decir, lo primero que les agradezco es que me han dicho que haga una presentación muy sencilla. Se lo agradezco porque si no nos cargábamos media conferencia haciendo las presentaciones. Don Fernando López de Rego, conocido ya, alguna vez ha intervenido aquí, jurista de la OAMBI, entendido muchas cosas, y don José Asensi Sabater, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante. Van a hablar sobre la esperanza y según el plan que hemos preparado es el siguiente. Hablará cada uno un cuarto de hora, quizá un poquito más. Yo me tomaré la libertad de avisaros si veo que os pasáis de lo reglamentado. Voy a sacar el reloj, esto es una amenaza. Y así es. Y como hemos quedado, primero tiene la palabra Fernando, hablará unos minutos y después Pepe Asensi. Pues adelante. Buenas tardes y muchas gracias a nuestro moderador, don Joaquín, primero por invitarme un año más a estar aquí y por otro lado por la presentación. La esperanza es necesaria para la vida. O dicho de otro modo, sin esperanza no se puede seguir viviendo. La esperanza puede ser concreta cuando quien espera la vincula a causas detectadas, determinadas. La esperanza puede ser difusa cuando se espera, pero no se sabe exactamente por qué. Y finalmente la esperanza puede ser ignorada por el que espera, puesto que hay personas que esperan, pero en realidad no son conscientes de que la esperanza ha anidado en ellas. Sea la esperanza concreta, difusa o existente, pero ignorada, en todo caso, de igual modo que el aliento vital, el hálito de vida, es la energía que vivifica el cuerpo físico, la esperanza es la energía que vivifica la psique de los seres humanos. Un indicio de que esto es así lo tenemos en, por ejemplo, que todas las cosmovisiones, utopías, sistemas que intentan organizar la vida social, incluso los basados en postulados materialistas, hacen referencia a un futuro más o menos preciso por el cual tienen sentido los sacrificios, los sinsabores, las vicisitudes del presente. Y de hecho, no cabe concluir que el mero hecho de vivir, de seguir viviendo cuando nos podríamos tirar por la ventana, es en sí una prueba de que la vida tiene sentido. Y por tanto, si la vida tiene sentido, no podemos concluir que la esperanza es consustancial a la vida. ¿Por qué personas que viven en unas circunstancias extremadamente negativas, sin perspectivas objetivamente de un disfrute, de una realización razonable, se levantan todos los días y reemprenden la aventura de la vida cuando podrían optar por tirarse por la ventana o tirarse de un puente? Pues probablemente porque a pesar de esas circunstancias tan negativas, en el fondo de ellas anida la noción de que todo tiene un sentido, anida en ellas la esperanza. Como don Joaquín nos ha dado una gran libertad para elegir los contenidos de estas intervenciones para lanzar la mesa redonda, yo no voy a hablar para nada prácticamente de economía, ni de política, ni de cuestiones sociales, sino que voy a optar por tratar el tema de la esperanza desde el punto de vista de la fe y desde el punto de vista de la psicología. Eso sí, precisando ya desde el principio que hecho por un amateur total que no reivindica ninguna autoridad en absoluto para sus palabras, sin perjuicio de la eventual resonancia de verdad que algunas de esas palabras puedan tener por sí mismas.
Voy a hablar sucesivamente y brevemente, en primer lugar, de lo que es el leitmotiv, la razón de ser de que estemos hablando ahora de la esperanza, que es la crisis. Este ciclo es continuación del ciclo primero del año pasado sobre la crisis y ahora ya, después de haber diseccionado la crisis, vamos a hablar propositivamente de la esperanza cuando todavía no hemos salido de la crisis. Pero conviene tal vez decir unas palabras sobre la crisis desde la perspectiva de 2011, que es una perspectiva en que tal vez ya hemos comprendido exactamente qué es lo que pasó para que la crisis se desencadenara. Voy a dar brevísimamente 3 rasgos de la cultura contemporánea, que es el sustrato en el que tenemos que generar esperanza. Voy a aludir a la perspectiva cristiana de la esperanza y, si hay tiempo, a la perspectiva de la esperanza desde la psicología moderna. Todo esto deslavazadamente, simplemente con ánimo de proporcionar materia prima para el coloquio que seguirá. En primer lugar, por tanto, la crisis vista en abril de 2011. Han transcurrido ya 3 años y medio desde que el 10 de agosto de 2007 se declarara oficialmente la existencia de la crisis, lo cual lo hizo un comunicado del Banco Central Europeo, en donde se decía muy solemnemente: estamos entrando en una crisis de unas dimensiones como no se han visto en la historia económica contemporánea. Esto era el 10 de agosto de 2007, 2 días después de que colapsaran 3 fondos de inversión del banco BNP Paribas, un día después de que el propio Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos inyectaran algo totalmente insólito, hasta ese momento nada menos que 200.000 millones de dólares para mantener el sistema financiero internacional y que no se viniera a pique. Desde entonces, desde ese agosto de 2007, la crisis ha evolucionado hasta el punto de que en algunos países se ha salido ya de ella y la crisis ha quedado atrás. El caso más extremo es el de Alemania, que está creciendo al 4%, que tiene pleno empleo en las grandes regiones industriales, como Renania del Norte-Westfalia, como Baden-Württemberg, como Baviera, y en donde se están importando anualmente decenas de miles de cerebros extranjeros para suministrarlos al sistema productivo alemán. En España, en cambio, las cosas son muy diferentes. Estamos todavía instalados en la crisis y ello es porque aquí la crisis no fueron solo coletazos ibéricos del desequilibrio financiero internacional, sino que además aquí se unió el estallido finalmente tan esperado de la burbuja inmobiliaria y se unió una puesta de manifiesto de la inviabilidad de nuestro sistema económico, en realidad de algo más que el sistema económico en nuestra sociedad, para seguir funcionando con eficacia en un mundo globalizado altamente competitivo. Por eso seguimos con un desempleo superior al 20% y seguimos con indicadores económicos que demuestran que todavía nosotros estamos instalados lamentablemente en la crisis. Con la perspectiva de estos 3 años y medio de crisis, podemos ya sacar conclusiones importantes en cuanto a la misma. La primera es la de que se ha tratado de la primera crisis auténticamente global. Es la primera crisis por la globalización que se ha desencadenado desde la caída del muro de Berlín hace 22 años. Es la primera crisis de la que no se ha librado absolutamente ninguna región del planeta. Por otro lado, ha sido una crisis de consecuencias muy complejas y muy diversas. No ha sido solo una crisis financiera, aunque fuera detonante el colapso del sistema financiero o el riesgo de colapso del sistema financiero. En realidad se ha tratado de una crisis sistémica que ha afectado a todos los aspectos del sistema, como lo demuestra las quiebras bancarias, el desempleo masivo, los desequilibrios macroeconómicos, el aumento de la pobreza, la intromisión de los mercados en la política, los pasos atrás en la lucha por el medio ambiente y por la igualdad. Ha sido una auténtica crisis sistémica que ha incluido, entre otras cosas, un enmascaramiento mediático como nunca de quiénes y cómo han sido los culpables de la crisis. Por otro lado, a estas alturas sabemos ya que el desencadenante último de la crisis que estalló en 2007 no fue otro que el de la desregulación drástica a impulsos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio, la desregulación drástica de las finanzas internacionales, desregulación que creó un contexto en el que los grandes capitalistas, bancos, inversores, fondos de inversión podían mover libremente, sin ningún tipo de cortapisas, a su antojo los capitales de un lugar a otro, con lo cual pues, se produjo una economía de la especulación, una economía de los capitales golondrina, no, sin inversiones productivas, que finalmente está en el origen de la crisis que hemos vivido.
También las agencias de calificación tienen una responsabilidad en esta crisis, puesto que engañaron directamente a sus clientes, calificando como positivos, como buenos, activos bancarios que en realidad luego fueron calificados de activos basura. Los bancos habían dejado de hacer la función tradicional de intermediación entre el ahorro y la inversión productiva para utilizar el ahorro de sus depositantes en la especulación financiera, aparte que a través del dinero bancario, es decir, de dinero que no es dinero, habían alimentado las burbujas, como por ejemplo la inmobiliaria. Y finalmente la crisis ha puesto de relieve las grandes limitaciones del capitalismo liberal, que sacaba mucho pecho hasta entonces, pero que con la crisis se ha visto que tiene limitaciones importantes. Incapacidad de mantener la estabilidad del sistema financiero, de garantizar el pleno empleo, de erradicar la miseria en el mundo, de garantizar la sostenibilidad medioambiental e incluso de respetar la democracia. Es hora, tal vez, hecho este brevísimo catálogo de causas de la crisis, es la hora tal vez de poner la materia gris al servicio de pensar en cómo actuar en nuestras organizaciones sociales, el tercer pilar de la Ilustración. No cabe duda de que en el último siglo se ha avanzado extraordinariamente en Europa y concretamente en España en cuanto a libertad y en cuanto a igualdad, en cuanto a eliminación de desigualdades, pero prácticamente no se ha hecho nada en cuanto al tercer pilar, el de la fraternidad. Ni siquiera hay elaboración teórica. Por supuesto, hay mucha fraternidad en las vidas individuales de muchas personas, pero como sistemas de organización social, la fraternidad todavía no ha tenido ningún juego. La fraternidad que tiene como núcleo, como principio, el principio de la gratuidad, que sería un principio importantísimo para contrarrestar los efectos nocivos del mercantilismo y del utilitarismo que nos ahoga. Dos palabras brevemente sobre los rasgos de la cultura actual, de la cultura contemporánea, en donde tenemos que buscar las razones para la esperanza y en donde se ha producido la crisis. Para empezar, la acción conjunta de las nuevas tecnologías de la comunicación, instantáneas, universales, baratas, como por ejemplo típicamente Internet, por un lado, y por otro, el fenómeno de la globalización que se ha disparado con la caída del muro de Berlín y la entrada de prácticamente todos los países del mundo en un mercado único, globalizado, pues la acción conjunta de estas nuevas tecnologías de la comunicación y de la globalización está induciendo lo que los historiadores, como don Joaquín, llaman un cambio de era, un cambio radical de ambiente, que es tan drástico que algunos consideran que no es un cambio de era más como de la media a la moderna o de la moderna a la contemporánea, sino que es un auténtico cambio de paradigma cultural. Los cambios son tan intensos, tan generalizados, tan enormes, que hay dificultad para seguir el ritmo de cambio social que estos detonantes de las nuevas tecnologías y de la globalización están provocando. En lo político, por lo demás, recién salimos del descalabro de las grandes utopías del siglo XX que reclutaron millones de europeos y millones de españoles en sus filas y que finalmente han tenido que ver cómo esas utopías a las que unieron sus esfuerzos se han venido a caer. Y el marco cultural en que vivimos es un marco cultural extraordinariamente heterogéneo, con elementos de muy diverso tipo, pero con un importante componente de posmodernidad. Si la modernidad fue el tiempo de la fe en el progreso, de la fe en los sistemas que se propugnaban de organización social y que iban a resolver todos los problemas de los hombres, incluidos los de sentido y los emocionales, pues bien, la posmodernidad es el descalabro de todo eso y, por lo tanto, su antítesis, el desencanto, la decepción, la desesperanza, en suma. Desvalorizadas las grandes cosmovisiones comunistas, fascistas, entramos en una época, todo es cíclico, ya saldremos y entraremos en otras etapas, pero en estos momentos, en el momento posterior inmediato al descalabro de las grandes utopías del siglo XX, estamos en un momento en que nadie propugna nada como gran sistema de organización social, estamos en el momento de un cierto nihilismo, relativismo, hedonismo, inmediatismo, materialismo. No es de extrañar que en este contexto la pandemia de depresión deje chica a la pandemia de histeria propia de los tiempos de Sigmund Freud. Ya unas palabras, quiero avanzar rápidamente para no quitar espacio al profesor Asensi y a todos ustedes, unas palabras sobre la perspectiva cristiana de la esperanza. Durante muchos siglos, la esperanza de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, ha sido la pariente pobre. Se exaltaba la fe y se exaltaba la importancia de la caridad, del amor fraterno, y la esperanza quedaba en un segundo plano. Sin embargo, con la vuelta a las Escrituras que supuso el Concilio Vaticano II, la esperanza ha recuperado un lugar central en la teología y en la vida de los creyentes.
se me entremezclan, son difíciles de disociar las nociones de fe y de esperanza. De hecho, en la Biblia hay muchos pasajes, cuando se dice fe se podría decir esperanza, y a la inversa. Son difíciles de disociar fe y esperanza conceptualmente. Si bien lo más específico de la esperanza es ser la confianza gozosa en las promesas de Cristo, promesas que el creyente considera fiables por el hecho de la resurrección. La esperanza tiene matices diferenciales en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo, la esperanza es básicamente ausencia de temor, y el que garantiza esa ausencia de temor es un Dios absoluto de contornos difusos. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me falta, camino por cañadas oscuras, pero nada temo porque Él está conmigo. Nada temo, ausencia de temor, porque Él está conmigo. Ese Dios difuso, abstracto del Antiguo Testamento, que interviene, sin embargo, mucho en la vida de los hombres, es el origen de la esperanza. En el Nuevo Testamento la cosa radicalmente cambia. La figura de Jesucristo, con sus palabras y con sus obras, encarna la nueva esperanza en términos muchísimo más concretos. Jesucristo, su vida, su obra, es un anticipo de la sustancia de las realidades finales, y además sus palabras pues, introducen concreciones. El Evangelio de Mateo cierra con la famosa promesa, después de resucitado a los discípulos, de: estad ciertos que yo permaneceré con vosotros hasta el final de los tiempos. La esperanza cristiana es esperanza de unas realidades futuras, pero al mismo tiempo es una esperanza que se proyecta por anticipación sobre la vida presente. La vida presente tiene un sentido porque finalmente su culminación tiene un sentido también. Y el sentido presente es el de la misión de que cada uno está investido, para la cual ha recibido la gracia correspondiente. Todas las personas por la filiación divina son importantes, son valiosas para el absoluto y por consecuencia son absolutamente valiosas o importantes. Cada uno tiene una función que jugar desde la perspectiva creyente en el gran teodrama del mundo. La esperanza está asociada a las virtudes, a las características del grupo de la fortaleza, como son la paciencia, la perseverancia, la aspiración a lo sublime, la aspiración a la santidad. Más en concreto, las tres virtudes teologales están ligadas: la fe a la paz, la caritas o la caridad al amor, y finalmente la esperanza a la alegría. La esperanza, he dicho, es, desde la perspectiva creyente, anticipación gozosa del cumplimiento de las promesas de Jesucristo. Anticipación gozosa, por anticipación aquello de que se va a disfrutar, se empieza a disfrutar ya ahora, puesto que se da por hecho. Antiguamente, en la liturgia del domingo de Pascua, existía una cosa muy curiosa que era lo que se llamaba el risus pascalis, es decir, se incluía en la liturgia de ese día una historia lo más divertida posible en la homilía para que la gente se riera carcajada, mandíbula batiente. Y esas carcajadas, por tanto, eran parte de la liturgia del día, eran, por tanto, carcajadas litúrgicas. Y además, dos grandes doctores de la Iglesia, como Agustín y como Tomás de Aquino, han destacado como virtud cristiana central lo que uno llama la hilaritas y el otro la iucunditas. San Agustín, que escribía solo en latín, como sabemos, decía que una virtud cristiana fundamental es la hilaritas, que es expresión externa de la leticia o alegría interna basada en la esperanza. Y la hilaritas es la tendencia a reírse, a pasárselo bien, a ser jovial, etcétera, etcétera. Y una persona tan grave como, imaginamos, al buey mudo de Sicilia, como llamaban, aunque era de Nápoles, sus compañeros en Colonia, codiscípulos de San Alberto Magno, como llamaban a Santo Tomás de Aquino, el buey mudo de Sicilia, hombre enorme físicamente, que escribió una obra tan seria y tan densa como la Summa Theologiae o Summa Theologica, pues bien, ese también destacaba como virtud cristiana central lo que llamaba la iucunditas, es decir, la facultad de transformar en risa, en sonrisa, en motivo de regocijo, las vicisitudes de la vida cotidiana. Ya voy abreviando. Un pequeño ejemplo en la práctica del poder de la esperanza es el de lo que cuenta Edith Stein, que era una agnóstica de origen, luego santa doctora copatrona de Europa, que cuenta cuando murió Adolf Reinach, que era hasta los 34 años, en el frente, en la Primera Guerra Mundial, en 1917. Adolf Reinach era su mentor en la cátedra, el famoso Edmund Husserl, que era el gran capo intelectual de la Alemania de los años 20, en la Universidad de Alemania de los años 20. Pues bien, Adolf Reinach muere en el frente y Edith Stein, que tenía mucha amistad con él y con su mujer Anne,
pasaba vacaciones con ellos, etcétera. No sabe si ir a visitar a Anne la viuda porque espera verla demolida. Finalmente considera que tiene que hacerlo y llega allí y en lugar de una mujer destruida, demolida por la muerte prematura y violenta de su marido, se encuentra una mujer serena, solícita, que le había preparado bien la comida, que la acoge con toda amabilidad, etcétera. Y ahí se queda impresionada y luego cuenta, Edith Stein, dice, ese fue mi primer encuentro con la esperanza espiritual, y concretamente en este caso, la esperanza cristiana, eran protestantes, Adolf Reinhardt y su mujer, dice, porque me esperaba ver una mujer demolida y lo que me vi es una mujer confiada en el reencuentro futuro con Dios y con su marido. Eso fue uno de las sacudidas que experimenté y uno de los primeros ejemplos en que yo vi la fuerza que transmitía la esperanza en la cruz a quienes la siguen. Ya termino, no voy a hablar de esperanza y psicología para no coger más espacio, luego habrá tiempo. Simplemente decir que la esperanza en un mundo mejor, más justo, más armónico, más solidario, puede, y no digamos la esperanza en realidades trascendentes, puede parecer ingenua. Sin embargo, como decía el famoso obispo de Recife, Elder Cámara, dichosos los que sueñan despiertos porque corren el grave riesgo de que sus sueños se hagan realidad. Decía también Elder Cámara, necesitamos aprender a descubrir que ahí están los signos de esperanza en nuestro mundo cotidiano, en nuestro mundo contemporáneo, y debemos aspirar incluso a ser nosotros mismos foco de esperanza. Con esto ya termino para dejar espacio para Pepe. Pues muchas gracias, Fernando. Y ahora, sin solución de continuidad, José Asensi, el profesor, tiene la palabra. Bien, muchas gracias, Joaquín. Gracias por la invitación, que es una invitación que recibo con gran alegría porque me permite además volver a encontrarme con mi buen y admiradísimo amigo Fernando y participar de un coloquio en el que yo no me siento especialmente dotado, ¿no? Porque mi profesión, modestamente, es la de ser profesor de una materia jurídica y, por tanto, de la esperanza, pues puedo hablar poco más o menos como podría hablar cualquiera de nosotros, de los aquí presentes. Los constitucionalistas nos dedicamos a cosas un poco raras, ¿no? Ver cómo están las estructuras de una sociedad, las estructuras jurídicas y políticas, y tratamos de evaluar un poco si los cimientos están o no bien, y poco más. Sí es verdad que en los últimos tiempos nos preocupa, y a mí me preocupa, pues, una serie de cambios que se están produciendo en el mundo. Se podría decir que el mundo está en transición, pero está en transición hacia no se sabe dónde, ¿no? Entonces aquí sí que hay un motivo de preocupación. ¿Hacia dónde transita el mundo en general? Tanto los países occidentales como los países emergentes, como los países menos desarrollados. ¿Hacia dónde van? Pues no se sabe muy bien. Y he de reconocer que cuando me invitó a través de don Joaquín, Fernando, a este coloquio y me dio el tema, a mí me gusta que me den el tema, yo prefiero que me lo den a no inventarlo yo, razones para la esperanza, confieso que no he leído una palabra de teología, ni de cuestiones religiosas, ni de cuestiones sociales, pero sí que lo he meditado, porque desde que vine de viaje, durante estos días ha estado resonando en mi cabeza esto de las razones para la esperanza. Es cierto que por lo menos me he preocupado de reflexionar un poco sobre la cuestión. Y esas reflexiones, un poco deslavazadas y probablemente, en fin, sin mucho interés, pues voy a decirles a ustedes de un modo muy directo y muy espontáneo, sin más preámbulos. La primera cuestión que quiero plantear es que yo creo que no hay razones para la esperanza. Lo he meditado profundamente. Yo creo que la esperanza no se explica por razones. No hay razones para la esperanza. Hay razones para la esperanza y razones para la desesperanza. Pero a una persona que está esperanzada, por muchas razones que le demos, va a seguir esperanzada. Y una persona que está desesperanzada, por muchas razones que le demos, digo razones, no creo yo que cambie su actitud. ¿Por qué ocurre esto? Porque yo creo que a través de la razón, o sea, a través del razonamiento, de la argumentación racional, no es posible llegar a este valor de la esperanza. No lo creo. O se tiene o no se tiene. Por eso es una virtud teologal. Es una virtud teologal. No se puede explicar por otros argumentos. Igual que la fe.
la fe o se tiene o no se tiene, pero explicarla racionalmente me parece un ejercicio muy complicado. Ya sé que el Papa actual, que es un gran teólogo, lo intenta hacer. Y desde luego hay grandes teólogos como King y otros muchos que pasan todo el día tratando de hacer plausible lo que es la fe. A mí me parece muy bien, porque si la fe es plausible, pues mejor para la fe. Pero es algo que o se tiene, o se cree, o no se cree. Yo creo que Agustín lo dijo, ¿no? Creo absurdum, o sea, creo porque es absurdo. Absurdum est. Cui absurdum est, o sea, porque es absurdo, yo creo. Bueno, esto, como digo, se puede intentar razonar. Y Tomás de Aquino también lo intentó, y los teólogos, en fin, lo intentan constantemente, porque nuestra sociedad es una sociedad racionalista, que tiende a racionalizarlo todo, y también la fe, por tanto. Pero no creo yo que sea el camino. ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre esto porque el término esperanza está inevitablemente teñido de cristianismo. Es una palabra que es un término que es todo el cristiano. Es toda una expresión de la filosofía cristiana. De la filosofía no, de la religión, de la teología, no de la filosofía, sino de la religión. Es una palabra que Pablo, a través de los evangelistas, cuando llegó a Roma y explicó cuál era su sentido de la esperanza, no lo entendían. Porque antes del cristianismo, esperanza significaba simplemente esperar. ¿Esperar a qué? No se sabe. Esperar el ciclo de la naturaleza. Porque la espera de los antiguos era una espera cíclica. Las cosas iban a suceder como sucedieron, de un modo u otro, siguiendo el curso natural. No había, por tanto, una flecha del tiempo en dirección hacia el absoluto. Pero Pablo, cito a Pablo especialmente porque yo creo que es el padre de la criatura, Pablo le da un sentido completamente distinto. Esperanza es para Pablo de Tarso la identificación de la actitud cristiana, o sea, que es el sentido trascendente de la vida. Es esperar en el más allá, pasar el umbral del más allá y llegar a la vida eterna. Cuando esta vida es un pasaje, lo importante es tener esperanza en el más allá, en la trascendencia en definitiva del hombre, unido a Dios ya por la llegada de Cristo, que se ha hecho hombre y por tanto nos ha enseñado el camino para llegar a esa trascendencia. Mientras se tenga esa esperanza, todo se puede soportar, todo se puede asumir, todo puede esperar, porque ya dijo San Pablo, la vida aquí es como si estuviéramos, no estamos, como si estuviéramos determinados por ese sentido trascendente de la esperanza. Lo cual hace que a partir de ese momento la historia cambie, porque la historia ya no es cíclica, sino la historia va a ser un desarrollo progresivo de perfeccionamiento del hombre hasta llegar a su culminación, que es su muerte y trascendencia, y por tanto su eternidad. O sea, que uno espera su eternidad. Esto es bastante complicado porque es esperar mucho. O sea, esperamos, tal vez creo que demasiado, porque somos mortales, pero sin embargo soñamos con la inmortalidad. La esperanza en el fondo es esto. Y por muchas vueltas que le demos a esta expresión, siempre al final aflora el contenido último de la religión. No solo de la religión cristiana, he de decirlo. Hay otras religiones que también ponen el acento en la esperanza, aunque menos que la cristiana probablemente, como la religión islámica. Incluso otras, como las cuasi religiones orientales, también tienen un fondo de esperanza, puesto que también piensan que hay reencarnaciones. Y por tanto, a través de una contabilidad que se hace de obras buenas y malas, pues uno va ascendiendo a la escala de su posible perfección. Por tanto, esto es profundamente religioso. Y dentro de la Iglesia, dentro de la religión cristiana, las diferentes variantes de la religión, todas en el fondo están unidas por ese nudo que es fe, esperanza y en el caso del catolicismo especialmente caridad o amor, porque caritas y amor es lo mismo.
Claro, si uno entra en Google, que es lo que yo he hecho hoy para darme una idea, ¿no?, de lo que estaba diciendo, y pone en Google razones para la esperanza. Ustedes inténtenlo. Entonces encontrará con cientos de páginas y cientos de páginas siempre de contenido religioso. Todas ellas. Y solo una pequeña parte son consejos publicitarios y autoayuda. Espere usted tal cosa, si está enfermo no sé cuánto, si tiene problemas, vamos a ayudarle. Tenga usted esperanza. O el teléfono de la esperanza, que también sale muchas veces. Pero el 90 y tantos % de la información es relativa a la religión. Por tanto, es un tema que tiene un contenido básicamente teológico-religioso, que yo no creo que se pueda explicar a través de la razón. La razón nos da, por el contrario, una noción de esperanza, pero también nos da una noción de desesperanza. Y también nos dice que no siempre es bueno tener falsas esperanzas, porque se pueden tener esperanzas falsas, y también se dice que una esperanza falsa es lo peor que puede ocurrir, porque es llevar a una persona realmente a su propia destrucción, inconsciente. Bueno, hasta ahí, por tanto, tendríamos una temática que yo creo que es interesante tratarla. Ya sé que se puede decir, que se puede argumentar, pero yo creo que hay una separación, o debe haberla, al menos metodológicamente, entre lo que es aspiración religiosa y lo que es aspiración, digamos, de la razón. Ahora bien, esta apropiación del cristianismo de la esperanza, esa apropiación no, o sea, esa ocupación de su significado, tiene un paralelismo con la idea de progreso, o sea, con una secularización de la religión. Las religiones ya sabemos que han cumplido y cumplen un papel muy importante, lo siguen cumpliendo actualmente, pero el papel más relevante en el conocimiento actual no está a cargo de la religión, sino está a cargo fundamentalmente de la ciencia, la idea de progreso. La idea de progreso es una idea secularizada de la religión cristiana. Ya no es un fin metafísico, ya no es un fin trascendental, pero la idea de progreso, que es la que ha perseguido el desarrollo occidental hasta nuestros días, es una idea de progreso constante, la idea hegeliana, de que el ser humano en sociedad es capaz de desarrollarse y perfeccionarse cada vez más. La idea de progreso es un horizonte al que se tiene que llegar. Todas las grandes ideologías, lo ha dicho antes Fernando, son progresistas. Los marxistas fueron progresistas. Por cierto, un marxista de estos un poco también cristiano, como fue Ernest Bloch, sabes muy bien, yo es el único libro que recuerdo haber leído que se titulaba así, Razones para la esperanza. Bueno, intentó también, ¿no?, hacer un despliegue, ¿no?, en esa dirección. Pero decía que la idea de progreso, que es la que ha presidido el socialismo, el comunismo, el marxismo, el liberalismo, son ideas, por tanto, que han sustituido, en cierto modo, al factor religioso y han conformado una mentalidad que es cristiana, en el fondo, esa idea de que el progreso es ilimitado. Que el progreso es ilimitado. Y que la ciencia es la herramienta fundamental que hemos de emplear para que ese progreso sea ilimitado. O sea, para que los bienes materiales lleguen a más gente, para que podamos liberarnos de la explotación, para que podamos superar el control y el dominio de los poderosos, para que podamos expandir una cultura más humana, etcétera, etcétera. Es decir, es una secularización de la idea religiosa en términos materiales, si se quiere, aunque no solo materiales, porque implica también una forma de pensar, una expansión de la mente y de la conciencia, porque el progreso, en cierto modo, era eso. Pues bien, ¿qué es lo que yo creo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido que esa idea de progreso secularizada, de progreso indefinido, ha llegado también a su agotamiento. O sea, está agotada. Y está agotada por muchas razones, especialmente porque la ciencia no es un instrumento de liberación, sino también es un instrumento que puede ser utilizado para el exterminio. Es muy probable que la cantidad de bombas atómicas hoy almacenadas en el mundo sean capaces de destruir esto varias veces. Y porque el planeta tiene unos límites. Tiene unos límites. Ya lo dijo Lovelock y otros. Tiene unos límites y por mucho que nos empeñemos, si dentro de algunos años somos 8.000 millones de personas o dentro de
pues esto no podrá aguantar. La idea de progreso tiene sus límites y, por tanto, hay que frenar ese desarrollo, hay que tratar de evitarlo. No sé cómo, no tengo la fórmula, me parece complicado, pero tiene unos límites. Por tanto, estamos en una situación en la cual la idea religiosa sigue estando vigente, como sigue estando vigente la idea de la magia. Hay mucha gente que piensa que la esperanza es una cosa mágica, que hace tal cosa y ocurre tal otra. Hay personas que están imbuidas de una fe religiosa y de una esperanza trascendental, sin duda alguna. Hay mucha más gente probablemente en el mundo que está en la fase de la idea de progreso. O sea, que está más bien en el pensamiento científico, utilitario, pragmático, ¿no? Aunque esos tres hilos están entrelazados, probablemente es difícil distinguirlos. Están entrelazados, aunque hoy que predomina es más bien el hilo de la ciencia, ¿no? Y de la razón, por tanto, un sentido de la razón. Pero, como digo, a mí me parece, por lo menos, que el gran problema que tenemos por delante es que eso está en cuestión. Todo eso está en cuestión. Y a eso se acompaña, y para terminar, lo que me parece más relevante aquí, porque antes se ha hablado de relativismo y nihilismo. Bueno, yo creo que lo más relevante es que lo que está en entredicho también es una cierta idea de la metafísica, o sea, de los absolutos. He de decirlo, porque creo que es así, haciendo una mera descripción. La gente no está muy dispuesta a creer en absolutos, creo yo. La sociedad posmoderna, con sus ideologías, más bien es relativista, ciertamente. Esto no es un pecado, me parece a mí. Simplemente es que la búsqueda de las salidas ya no se fían en los grandes arquetipos absolutos, sino que, más modestamente, la gente lo que trata es de dialogar, aproximarse, intentar comprender y además hacerlo sin que nadie se lo diga. O sea, otro de los rasgos de la actualidad es que la gente ya no quiere que se le digan cómo son las cosas, las quiere saber por ella misma. No quiere que hayan grandes predicadores, intermediarios de cualquier naturaleza. Está muy mal visto al político, al representante, no se quieren estas cosas y, por lo tanto, hay una cierta relatividad de las posturas y una cierta aproximación a las verdades, digámoslo así, de un modo quizá más humilde, quizá menos ambicioso, pero quizá de ahí salga algo. Yo creo que la esperanza es una gran virtud, efectivamente, ayuda, pero me parece más importante que esperar, me parece más importante el dar. No esperar a que te den lo que sea, en este caso un mundo eterno, ya digo que es un regalo evidentemente muy importante, sino más bien yo creo que está por el lado del dar, o sea, más bien del amor, creo yo, que de la esperanza. El dar significa, en gran medida, sentirse satisfecho por lo que se hace, no por lo que se espera solo de alguien, de otro. Y con eso ya termino. Gracias. Pues muy bien y muchas gracias. Seguro que todos estamos pensando que lástima que cada uno esté hablando 1 hora y media, ¿verdad? Pero, en fin, vamos a tenernos a lo que hay. Ahora ustedes pueden preguntar. Se han superado. Era difícil, pero se han superado. Esperábamos mucho de vosotros y nos habéis dado más aún. Y, desde luego, ha sido una clausura de curso de la comisión esta, yo creo que, francamente, empleando un tópico ya casi cursi, un verdadero broche de oro. Muchas gracias.